Hola, muy buenas de nuevo. Aquí estamos en la explicación de la tercera parte del segundo bloque, en la cual vamos a tratar de la unidad didáctica 6 entera, el contrato de trabajo, porque es una unidad didáctica muy pequeña, forma parte del proceso de contratación. El proceso de contratación son 3 temas, la unidad 6, 7 y 8. En esta evaluación veremos la 6 y la 8. Y la primera de ellas que vemos es pues esta unidad didáctica 6, que como digo, en sí esta unidad es cortita, no así el proceso de contratación, que como digo son 3 temas. Bueno, empezamos viendo que es la relación laboral y es aquella con trabajador en la que un trabajador presta su servicio de forma voluntaria, por cuenta ajena, dentro de una organización, por dirección de un empresario y a cambio de una remuneración. Esta es una definición que la tendréis que saber del año pasado, de Ford. Y son las características en sí que tiene una relación laboral básica. Tiene que ser voluntaria, porque si no fuera voluntaria tiene una esclavitud. Por cuenta ajena, porque no es cuenta propia, sería lo contrario de cuenta ajena. Cuenta propia sería un empresario autónomo y cuenta ajena es alguien que está contratado. Es dependiente, es decir, que está bajo la dirección de un empresario y por supuesto se hace a cambio de una remuneración, porque si no se cobrara al trabajar, eso se llamaría voluntariado. Todo el que trabaja, cobra, ¿vale? Normalmente, en la mayoría de los casos, de forma pecuniaria, en dinero, y en algunos casos puede ser en especie, pero la remuneración tiene que venir acompañada como contraprestación al trabajo. Bien, dentro de las relaciones laborales existen algunas de carácter especial. Nosotros ya nos centramos en ella en el tema anterior, en el régimen especial de trabajadores autónomos. Aquí volvemos a nombrarla. Bien, dentro de estas relaciones laborales pues tenemos el personal de alta dirección, servicio del hogar, convictos, deportistas profesionales, artistas, personas que intervienen en operaciones mercantiles sin asumir riesgo, en fin, una serie de operaciones y de profesiones que no están en ningún otro lado, o en ningún otro sitio, que no son autónomos tampoco y que son, pues bueno, relación laboral de carácter especial. ¿De acuerdo? Principales derechos y obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de todas. Bueno, pues tenemos dos tipos de derechos y uno de obligaciones por parte de los trabajadores. No vamos a entrar en ello porque es una lista de derechos y de obligaciones que más o menos la podéis imaginar. Lo que sí que hay que saber es que los derechos se dividen en dos, en derechos básicos y en derechos de la relación del trabajo, y que las obligaciones que tiene el trabajador son obligaciones laborales. Por parte del empresario, derechos y obligaciones, bueno, pues son correlativos al trabajador. Es decir, si el trabajador tiene derecho a la ocupación efectiva, pues el empresario tiene el deber de procurársela. ¿Qué es la ocupación efectiva? Ya que está puesto el caso. La ocupación efectiva es, ni más ni menos, que darle trabajo al trabajador. Es decir, el trabajador tiene derecho a tener trabajo. Porque un trabajador que no tenga trabajo puede incurrir en cualquier tipo incluso de patología psicológica. Es decir, imaginaos que estáis en la oficina y estáis todavía allí, pues así con los brazos cruzados, y nadie os hace caso, y el jefe no os da trabajo. Evidentemente ahí se crea una situación un poco extraña, y eso está contemplado en el derecho del trabajo, en el derecho del trabajador. Es decir, el trabajador tiene derecho a la ocupación efectiva. Ya sabemos que lo que suele suceder es al contrario, es decir, que es tan efectiva la ocupación que normalmente estamos hasta aquí. Pero bueno, que sepáis que también existen empresas que presionan a los trabajadores desocupándolo efectivamente, ¿de acuerdo? No le dan trabajo. Y eso es un delito que se puede denunciar. Si el trabajador tiene el deber de cumplir con las obligaciones de su puesto con buena fe y diligencia, el empresario tiene derecho a exigírselo. Es decir, fijaos, para saber los derechos y obligaciones de unos y otros, empresarios y trabajadores, donde uno tiene un derecho, el otro tiene una obligación, y viceversa. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la parte 2.6.3 del contrato. Es el acuerdo por el que un trabajador y un empresario manifiestan su voluntad de intercambiar los servicios que presta el primero, o sea, el trabajador, por la remuneración que entrega el segundo, o sea, el empresario. Aquí es muy importante ver y distinguir los sujetos de los elementos esenciales. ¿Cuáles son los sujetos del contrato de trabajo? Por un lado, el trabajador,
que pueden ser, ¿quién puede ser trabajadores? Mayores de 18 años, no incapacitados legalmente, por sentencia judicial, ¿se entiende? Menores de 18 años, emancipados. Mayores de 16 años y menores de 18 con consentimiento de sus padres o tutores. Se entiende, menores de 18 años que están emancipados judicialmente. Normalmente estas emancipaciones judiciales suelen ser entre 16 y 18 años, pero puede ser que por algún motivo extraño un juez la conceda con menos de 16. En principio diremos que entre 16 y 18. Y los mayores de 16 y menores de 18 con consentimiento de sus padres. Es decir, son menores de 18, mayores de 16, igual que antes, pero no están emancipados, viven con sus padres. Y también, menores de 16 años tienen prohibido trabajar, excepto si participan en espectáculos públicos autorizados por la autoridad laboral, por escrito y para actos que no supongan peligro para la salud física o la formación profesional y humana del menor. Es decir, que en este caso, pues un menor no podría trabajar de acróbata en un circo, por ejemplo, no podría trabajar incluso ni vendiendo una entrada en una taquilla, ni en un bar, porque se entiende que en todas esas profesiones pues podría incurrir en algún tipo de peligro. Sin embargo, sí que, como ya sabemos, y será motivo del debate de este tema, pueden participar y se pueden exponer en otros espectáculos, otros circos, entre comillas, televisivos, en los cuales, a cambio de una canción y demás, pues la autoridad laboral entiende que ahí no supone un peligro y entonces sí que se pueden exhibir y pueden trabajar, porque de cierta manera también están trabajando. Como digo, esto lo abordaremos largo y tendido en el debate de la semana que corresponda. Precisamente esto, si debemos dejar la ley como está, que es esta que está aquí, es decir, que es legal, o si debemos cambiarla y no exponer tanto a los menores. Bien, el empresario es el otro sujeto del contrato de trabajo. No vamos a otra vez definir lo que es un empresario, persona física, jurídica, pública, privada, Elementos esenciales, que no se deben confundir los elementos esenciales con los sujetos del contrato de trabajo. Bien, pues los elementos esenciales son tres: objeto, causa y consentimiento. ¿Qué es el objeto? El objeto de contrato es doble. Está por un lado la prestación de servicios a la que se compromete el trabajador y el salario que se entrega a cambio el empresario como remuneración. Pero fijaros cómo tiene que ser este objeto, es decir, cómo tiene que ser el trabajo. El trabajo tiene que ser posible, no se pueden pactar cosas imposibles en un contrato de trabajo, lícito, ejemplo de posible. Ejemplo de posible es, pues, no sé, que el trabajador se compromete a lo imposible sería hacer un contrato de trabajo a alguien para trabajar en Marte. Es algo que es imposible. Bueno, por cualquier locura que sea que se os ocurra, sería algo que no podría ser posible, por lo tanto no puede ser objeto del contrato. Lícito, el objeto tiene que ser legal. Es decir, no se puede contratar a nadie para vender marihuana en nuestro país. ¿Es posible? Sí, es posible vender marihuana. ¿Es lícito? No. Luego incurriría en el segundo. Y determinado, debe estar claro. Es decir, que no tiene que haber ambigüedades a la hora de... Tú no puedes decir, pues, el contrato de trabajo es para vender algún elemento que está... Bueno, el contrato de trabajo es como dependiente de comercio, por ejemplo. O el contrato de trabajo es como camarero en un restaurante. Eso es que esté determinado. ¿De acuerdo? Segundo elemento del esencial, la causa. Causa es la voluntad de intercambiar trabajo por salario con la finalidad de producir bienes y servicios. Pues dependerá de la causa. Es decir, el sector, la actividad económica, se podría decir si es hostelería, si es comercio, si es una oficina, si es un hospital. Y por último, el consentimiento, que es la manifestación de la voluntad libre y de mutuo acuerdo de las partes que intervienen en el contrato. Bueno, esto es un mero formalismo, pero hay que ponerlo, y es algo así como que la bajo firmante, firman los dos, ¿no? Empresario y trabajador, me muestra la libertad, la voluntad libre de establecer este contrato de trabajo sin ninguna presión, Pues es algo que yo digo, es un mero formalismo, pero nadie puede estar contratado de forma forzosa y nadie puede contratar de forma forzosa. Siguiente apartado de este 6.3, de este contrato de trabajo, pues la forma del contrato de trabajo. El contrato de trabajo se puede celebrar por escrito o de palabra. Sin embargo, por escrito en el 98% de los casos tiene que ser por escrito.
Por escrito, los contratos de práctica de formación y aprendizaje, los que se concierten a tiempo parcial, los fijos discontinuos, los de relevo, los de trabajadores que trabajen a distancia, obra o servicio determinado, los de trabajadores que contratan en España servicios de empresas españolas en el extranjero, los contratos por tiempo determinado y cualquiera que se les exija de proceso legal. Bien, no vamos a entrar en ninguno de ellos porque en el tema 7, que será el primer tema de la segunda evaluación, los vamos a ver. Pero sí decir que los trabajadores a distancia ya no existen, sino que están incluidos en otra modalidad y que cada vez están existiendo menos tipos de contratos, menos formas de contratos, porque se está tendiendo hacia un contrato único. España había hasta 41 tipos de contratos, actualmente hay 5 y se quiere seguir reduciendo porque, bueno, en verdad una pamplina de un tipo de contrato o un formulario, mejor dicho, por cada contratación, cuando se puede tener un formulario general y a partir de ahí que el empresario escoja cómo quiere contratar. Pero bueno. Siguiente apartado, duración del contrato de trabajo. Puede concertarse por tiempo definido de duración determinada. Podrán celebrarse contratos de duración determinada cuando se contrata al trabajador para la realización de una obra o servicio, cuando las circunstancias del mercado lo exijan o cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho de reserva de puestos de trabajo. Por ejemplo, maternidad, por ejemplo, labores sindicales. Es decir, solamente en estos 3 supuestos se pueden celebrar contratos de duración determinada, no cuando nos dé la gana. ¿De acuerdo? Existen otros tipos de contratos temporales regulados por una normativa propia, como son los contratos de relevo y los contratos formativos, en práctica y para la formación. Los contratos formativos, contratos en práctica y para la formación, que también los veremos en el tema 7, así como el contrato de relevo. Bueno, los contratos de relevo se producen cuando un trabajador se jubila, vamos a dejarlo ahí, ya lo veremos en detalle. Y los contratos formativos, bueno, pues son contratos que bonifican a los de práctica, bonifican a aquellas personas que, sobre todo jóvenes, que acaban de terminar de estudiar, y los de formación y el aprendizaje favorecen a jóvenes que no tienen ningún tipo de titulación. Y repito, lo dejamos ahí, pero que en el tema 7 se abordará en profundidad. Los contratos de trabajo se presumen celebrados por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contra, cuando se hayan celebrado en fraude de ley, cuando los trabajadores no hubiesen sido dados de alta en la seguridad social o cuando no se hayan formalizado por escrito. Estos 3 supuestos, sobre todo el segundo, lo conocemos cuando hemos tenido el conocimiento, nos hemos enterado de que alguna empresa pues le ha cogido alguna inspección de trabajo y no tenía a nadie con contrato ni con alta en seguridad social, pues automáticamente se les ha obligado a dar ese alta. ¿Y eso por qué? No es que se lo obligue, es que la ley estipula que bien, usted no, al empresario le dice, usted no ha hecho un contrato por escrito, ¿no? Vale, pues como no ha hecho un contrato por escrito, la ley presupone que todos los contratos orales son indefinidos. Es por tanto que si es indefinido, usted no va a dar de alta a este trabajador en la seguridad social, no pasa nada. Entendemos también que es indefinido, por tanto, dele ahora de alta. Por eso es por lo que los trabajadores que no tienen contrato y no tienen alta en la seguridad social, la empresa tiene que hacerlo indefinido si una inspección de trabajo los coge. Esa es la razón. Bien, y lo último que vemos es el periodo de prueba. El Estatuto de los Trabajadores establece la posibilidad de pactar por escrito un periodo de prueba, que viene escrito en el contrato. Bien, durante el periodo de prueba hay una serie de características y de condiciones que normalmente los empresarios se pasan por donde ellos quieran y vulneran pues esos derechos que tiene el trabajador aun estando en periodo de prueba. Por ejemplo, que el trabajador tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro de la plantilla. Normalmente los empresarios se creen que tienen las mismas obligaciones pero no los derechos. Y tienen tanto derechos como obligaciones. Que superado el periodo de prueba el contrato tiene plenos efectos. Y teniendo en cuenta que no se puede establecer un periodo de prueba cuando el trabajador hubiese desempeñado antes las mismas funciones de la empresa. Es decir, teniendo un trabajador lo contratáis durante 6 meses con un periodo de prueba. A los 6 meses le renováis el contrato. Ya no puede tener periodo de prueba, porque la ley entiende que en esos 6 meses ya estuvo su periodo. Si lo cogió bien y si no lo cogió, pues no lo puede contratar. O sea, o lo contrata. Bueno, la primera prueba de contrato ya es o un contrato normal con pleno efecto o lo echa, pero no puede hacerle 2 periodos de prueba en 2 contratos distintos. Bien, y por último el tema acaba con la duración, así a modo de esquema del periodo de prueba, que normalmente según convenio, pero que si no existiera nada en convenio, sería en función del contrato o de la titulación. Técnicos titulados 6 meses, contrato indefinido de apoyo a emprendedores 12 meses, resto de trabajadores pues dependerá de su edad, dependerá del tamaño de la empresa. Empresa de menos de 25 trabajadores 3 meses, empresa de más de 25 trabajadores 2 meses. Pero yo digo que normalmente nos quedamos aquí, nos quedamos en el convenio
casi todos los convenios establecen el periodo máximo de prueba, que suele ir entre 1 y 10 meses, depende de la actividad económica. Bien, pues como digo, lo dejamos aquí. El próximo vídeo será el tema 8, será el último vídeo de la primera evaluación. Y, repito, hasta aquí el tema 6.